Hola, buenos días. Gracias por venir a la presentación del doctor Carlos Costa, titulada 40 años de docencia e investigación en la Universidad Nacional de San Luis. El doctor Carlos Costa es licenciado en Ciencias Geológicas y doctor en Ciencias Geológicas de esta casa. Actualmente también es profesor emérito, recientemente designado en la Universidad Nacional de San Luis. El doctor Carlos Costa ha sido reconocido en el programa de incentivos docentes desde el año 1999 a la fecha. Su trayectoria ha generado el reconocimiento de estudiantes y de sus pares en las facultades de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en la comunidad geológica de toda Sudamérica y en diferentes partes del mundo. Se desempeñó en diferentes cargos de gestión como miembro y director del Consejo Departamental de Geología, de la Comisión de esta facultad, consejero integrante del Consejo Directivo, cumplió funciones como secretario de Ciencias Técnicas y también como vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Su sólida formación lo ha posicionado como indiscutido consultor para el asesoramiento de prestigiosos organismos públicos nacionales e internacionales. Como investigador, es uno de los referentes científicos indiscutidos a nivel nacional e internacional de la facultad. Es autor de trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, en colaboración con docentes e investigadores de la universidad y de universidades extranjeras. Ha dictado numerosos cursos de posgrado, ha sido orador principal en diferentes conferencias y eventos. Le cedo la palabra al doctor Carlos Costa. Bueno, gracias grandes a la introducción y gracias al departamento por la invitación a desempolvar recuerdos y van a dar algunas reflexiones, que de hecho creo que también podrían titular la charla "¿Qué estuve aprendiendo mientras estaba enseñando?". Me parece un poco menos informal, pero ahí van estas reflexiones. En el 2024 la carrera de Geología va a cumplir 50 años desde que se creó. Y paralelamente somos varios los que ya estamos jubilándonos, estamos por jubilar. O sea, yo creo que se está cumpliendo un ciclo, no solamente en la vida de personas, sino también en la vida de la institución. Y a mí me pareció que podría ser una oportunidad apropiada para, digamos, tratar de demostrar algunas cosas que hemos ido aprendiendo, que hemos ido viviendo, que nos va a tocar ser testigos y también actores de todo este proceso que ya lleva casi. Entonces, voy a utilizar como excusa una especie de reseña autobiográfica informal para usar algunas postales de cómo se fue desarrollando mi carrera y qué impacto tuvo todo eso, qué inserción tuvo todo eso en lo que fue la vida del departamento, cómo se fue desarrollando. Muchas de las cosas que les voy a mostrar van a ver que fueron hechas fuera del horario de las oficinas, muchas fueron hechas fuera de San Luis y muchas también fueron hechas fuera de Argentina. Eso significó también que, obviamente, como ha pasado a muchos, que hubo varias horas de ausencia del hogar, de la casa. Así que muchas de estas cosas no hubieran sido posibles sin el apoyo de la familia, de Gabriela, de Camilo. No solamente el apoyo, sino también el estímulo. Así que muchas han sido potenciadas y han sido determinantes también para el desarrollo de mi carrera. Pero déjenme comenzar esta línea de tiempo. Mejor dicho, permítanme no comenzar por San Luis. Yo empecé la carrera de Geología también hace casi medio siglo en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. ¿Y cómo era la universidad en ese momento? ¿Qué diferencia tenía con la universidad de ahora? Lo que más me impactó a mí es que la universidad que encontré cuando ingresé era una universidad en donde uno tenía que estudiar en tiempos donde la libertad y los derechos civiles no podían ser ejercidos finalmente, y estaban severamente conculcados. Esto tuvo un impacto fundamental, sobre todo en carreras como geología,
porque además de la enseñanza de aula, para nosotros era fundamentalmente viajar al campo, salir al campo. Y estas eran algunas de las cosas que nos intimidaban desde las paredes y que obviamente nosotros lo tomamos con cierta inconsciencia juvenil, pero imagínense ustedes lo que era salir al campo en esa época, en donde la grieta no significaba pensar de una manera o pensar de otra, sino muchas veces significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Agreguen a esto un montón de gente que andaba por el campo vestida con ropa medio pseudo militar, con pelos largos, barbas, mochilas. Teníamos el cartel colgado acá de sospechosos, y de hecho, bueno, tuvimos que conocer varios calabozos, varias comisarías en varios lugares, y otras situaciones inclusive mucho más comprometidas. El campo para mí fue muy importante, y esto fue la primera lección que aprendí, que la democracia es condición necesaria, pero no suficiente para ejercer en plenitud libertades. Así que, obviamente, esto es una cosa que es fundamental para que pueda florecer el aprendizaje y el conocimiento, no solamente en las universidades, sino en cualquier tipo de institución. Yo tuve un encuentro muy fuerte con el campo. Me acuerdo que recién habiendo cruzado Geología General en Bahía Blanca, hicimos un viaje, como digo, extracurricular, porque lo organizamos entre distintos compañeros de distintos años. Estuvimos un mes ahí perdidos en las laderas del volcán Tromen en Neuquén, y esto fue realmente algo determinante para mí. Mostró qué importante que era poder hacer este tipo de cosas, cuántos feedback y cuántas motivaciones uno encontraba cuando podía ponerse en contacto, aparte de paisajes muy bonitos, con gente, con otras experiencias de vida muy diferentes, y eso es vocacional muy importante. Pero paralelamente, en Bahía Blanca, nombres que para ustedes son seguramente conocidos, como Eduardo Yandigas, Guillermo Ricci, César Crossi, eran echados o tuvieron que irse, básicamente porque después, sobre todo después del 76, todos estos procesos se agudizaron. Entonces, los que habíamos ingresado en ese momento íbamos a pensar que estábamos encontrando, a medida que cruzamos, cátedras despobladas, sin profesores. Yo, por ejemplo, no tuve profesor de geología estructural, que paradójicamente fue la asignatura en la cual me dediqué. Entonces, tomando esto como referencia, varios de nosotros empezamos a cuestionarnos, bueno, pero ¿qué carrera vamos a hacer? ¿Vamos a poder realmente conocer los Andes con algún viaje de estudio en la universidad? Entonces eso determinó que empezáramos a pensar con algunos otros con cambiar de rumbo. El destino natural parecía ser San Juan, pero por algunas razones que tampoco voy a decir ganar acá, con Gabriel Ramos aterrizamos en San Luis. Y una de las principales razones por las que vinimos acá fue este señor, el doctor Criado Roque. Yo creo que la geología, creo que la historia de la carrera de geología en San Luis hubiera sido muy distinta si hubiera estado Criado Roque acá. Era un geólogo muy conocido, que ha sido gerente de exploración de YPF, que realmente fue determinante para que la carrera de geología se desarrollara. Y para nosotros estar acá fue un aire, una bocanada, aire puro, porque era un viaje que se hacía a San Juan, y obviamente guiado siempre por la experiencia de criado. Acá estamos cerca de la zona de Malargüe, está Criado Roque, estoy yo de barba, y uno todavía muy juvenil de Humberto Blasco y Gabriel Ramos, de los que ustedes conocen, ahí en ese sector. Y entre las contribuciones de Criado Roque, para nosotros fue determinante, a lo mejor algunos de ustedes lo conocieron, el famoso Quirquincho. Este fue un ómnibus que Criado consiguió como donación de YPF y que para nosotros fue fundamental para salir al campo. En ese momento, las posibilidades para salir al campo en grupo pasaban por el colectivo que tenía el rectorado, que obviamente no tenía prohibido bajar la tierra. O sea que estábamos muy limitados si es que lo conseguíamos.
con el Quiriquincho realmente anduvimos por lugares insospechados. Pero no solamente eso, sino que Criado también había conseguido la donación, 2 camionetas Dodge y un Jeep que YPF había dado de baja. Imagínense unos vehículos que YPF ya había dado de baja, que estuvieron prestando servicio en la Patagonia, el estado en el que estaban. Nosotros igual los usábamos. Claro que eso era algo que realmente nosotros sabíamos cuándo podíamos salir, pero no cuándo podíamos volver. Siempre les pasaba algo, la batería, el burro, la bujía, siempre había algo que fallaba y nosotros inevitablemente quedábamos tirados en el campo, pero no teníamos muchas opciones de movilidad. Había que tratar de ver si por ahí conseguíamos un rastrojero que había en minería o un rastrojero que había en decanato, y eso tenía muchas más restricciones. Así que movernos o ir al campo en esa época, los que empezamos a hacer los primeros trabajos de licenciatura, las primeras investigaciones, puedo asegurar que es una aventura muy distinta a la que tienen ahora los jóvenes que van a sacar del garaje del rectorado, la Chevrolet o la Ford. Era muy diferente, pero bueno, era un juego, ¿no? Esas eran las condiciones que había, y realmente la usábamos con mucho entusiasmo. También de esa época fueron muy importantes los trabajos de campo. Para los que no llegaron a conocerlo, esto que tenemos acá, que no se ve muy bien, es la forma en que antes se hacían antes del GPS, de la estación total, de los drones, la forma que se hacían los mapas en geología, en la topografía, en geología, la plancheta. Tengo que aclarar que no vayan a pensar que la foto color todavía no se había inventado para esa época, pero las fotos tienen sus años. Pero bueno, entre el 78 y el 81, que fue mi tiempo de estudiante en San Luis, fue un tiempo también de muchas motivaciones. Todos los fines de semana salíamos a un lugar diferente. En ese momento la geología de San Luis, la geología de la sierra, era como una gran incógnita, no sabíamos bien cuál era la constitución geológica. Así que uno encontraba cosas sumamente interesantes para observar, para ver, y realmente fueron años de muchas salidas al campo. Un día de 1982, en plena guerra de Malvinas, cuando había una gran algarabía popular por el hundimiento del instructor Sheffield, yo viajaba a Colombia en lo que pensaba que iba a ser simplemente una especialización, pero realmente esta experiencia en Colombia yo creo que cambió mi carrera. Ahí me puse en contacto no solamente con una especialización en todo lo que era el análisis del terreno, sino que también tuve la oportunidad de conocer gente que fue muy importante para mí. El Centro Interamericano de Fotointerpretación era una institución que estaba, digamos, solventada por otro instituto holandés, y ahí pude conocer profesores como Hans Diderix, con quien seguimos después trabajando. Ahí me puse en contacto con lo que era la rigurosidad del trabajo de campo. Toda esta gente venía de experiencias en empresas mineras o en empresas petroleras en África, donde hacer un buen mapa en el menor tiempo posible era fundamental. Entonces, yo ahí aprendí que no solamente era necesario hacerlo bien, sino que hacerlo lo más rápido posible era importante. Yo después traté de volcar estas experiencias en la universidad, no sé con qué grado de éxito, pero eso fue algo que realmente confrontó con lo que yo ya sabía, y que de alguna manera determinó cuál iba a ser mi orientación a posteriori. Yo hasta ese momento pensaba que me iba a dedicar a las estructuras de las rocas antiguas, Sierra de Gigantes en mi proyecto de tesis doctoral, y finalmente salté de lo más viejo a lo más antiguo, y me dediqué a lo que se conoce como la tectónica, de los movimientos recientes de la base. Cuando termino el curso, me ofrecen contratarme en ese centro interamericano para docencia y consultoría en el 83 y el 84, entonces digamos que eso de alguna manera terminó de orientar hacia donde yo quería dirigirme. Tras una muy breve estadía en San Luis, pocos meses, me fui al Instituto de Física de la Tierra en Potsdam, en la ex Alemania Oriental. Era un mundo absolutamente bipolar, en donde uno podía conocer lo que pensaba
Occidente y lo que pensaba Oriente, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y eso me di cuenta inmediatamente porque la habitación que yo tenía en la guest house de la Academia de Ciencias estaba directamente contra el muro de Berlín. O sea, yo todos los días abría la ventana y tenía un recordatorio muy firme de lo que era la situación mundial en ese momento. Acuérdense, año 1985, Reagan, Star Wars, o sea, una situación geopolítica complicada, y que por primera vez me permitió estar en contacto con la forma de cómo habían aprendido, cómo razonaban, cómo veían los problemas geológicos, gente que, como digo, en ese mundo bipolar era muy difícil hacerlo. Discutir con gente de Cuba, de Polonia o de Rumania era, digamos, prácticamente impensable en otras condiciones. Nosotros estuvimos conviviendo varios meses, porque por la situación de política pública en Alemania Oriental no podíamos andar por donde nosotros quisiéramos, sino que vivíamos en un guest house. Entonces eso fue realmente muy y además también conocer en primera mano cosas que también eran bastante difíciles de ver para ojos occidentales, ¿no? Por ejemplo, Berlín Oriental, había sectores donde prácticamente no habían movido ni un solo ladrillo de cómo había quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto era completamente distinto en el lado occidental, pero bueno, son esas primeras cosas que para ellos ya era un paisaje cotidiano, pero a mí al menos realmente me impresionó. En 1985, entonces, yo, con todo lo que había aprendido, decidí volver a Argentina. Tenía la posibilidad de seguir haciendo un doctorado en Holanda, pero la idea fue apostar a ver qué cosas de ese tipo podía desarrollar acá. Cuando yo reflexiono sobre las condiciones en lo que vine, digo, me parece que a lo mejor estaba arriesgando demasiado. ¿Por qué? Porque yo vine a la Universidad Nacional de San Luis, en la era pre-internet. La Universidad de San Luis era una universidad de mediana, chica, con muy poca historia, con una biblioteca que para lo que yo quería hacer era prácticamente inexistente. En ese momento no era como ahora que estamos a un clic de conseguir un paper. Había que mandar una carta, había inclusive algunos formatos postales donde uno mandaba por correo, le mandaba a un autor donde había visto algo que le interesaba y por si tenía suerte, al mes o a las 2 semanas recibía por correo ese trabajo en papel. Entonces, eso obviamente era una limitación importante. Yo había decidido trabajar en neotectónica, una disciplina en donde no había antecedentes de investigaciones en el país, ni mucho menos una estructura para soportar un doctorado. Y en una región como la Sierra Pampeana, peor todavía, porque lo poco que sabía de la zona de San Juan y de San Luis. Y el primer director que yo había tenido, de Colón, me ha dicho, no pierdas tiempo, en la Sierra Pampeana son cosas viejas, no hay información reciente. Así que, quizá con la inconsciencia juvenil yo decidí seguir adelante. Yo tenía convicciones que eso podía ser, pero tenía estos problemas. Aparte tenía el problema de quién quisiera dirigirme. Digamos, el que recogió el guante fue Víctor Ramos, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que me dijo, mira, yo en tectónica no sé, pero yo te puedo ayudar en todo lo que pueda. Y años después, cuando ya la tesis estaba más o menos lista, me dijo, la verdad que yo no sabía que no sabía si iba a poder hacer realmente una tesis sobre esto. Con lo cual, aprendí una lección también que yo creo que es importante estimular a quien comienza, por más que no estemos totalmente convencidos de los resultados. Yo creo que eso, la información de mucho y realmente da un impulso a la convicción de quien está intentando hacer algo nuevo o algo diferente. Después, cuando yo volví de Alemania el día que se sorteaba el cargo para el concurso de profesor regular, que iba a concursar. Y bueno, eso yo puse ahí por algunas razones entre el 85 y el 95 lo que fue la etapa de normalización de la universidad. Fueron realmente años de desafíos importantes para el departamento de geología y minería en esa época. En esa época, en esos años, básicamente lo que fue la generación fundacional del departamento, el doctor Perino, el ingeniero Zunino, Rossi,
que se jubilaron, criados fallecieron en el 88, y quedó muy poca gente de la generación intermedia. Ricardo, un poco de eso, Edgardo Strasser, Jorge Fernández. El resto éramos todos personas que estábamos pisando ahí los 30 años o menos, y que de repente nos vimos con la normalización de la universidad, la reactivación de los cuerpos colegiados, los cargos de gestión, nos vimos un poco en la necesidad de distribuirnos entre dar clase, tratar de iniciar nuestro proceso de formación posgrado y cubrir todos los cargos del colectivo, la CAI, director del departamento. O sea, fue algo donde como generación tuvimos que asumir, digamos, actividades departamentales que generalmente en los años posteriores lo hacían generalmente personas ya con más años, con más experiencia. Pero fue obviamente muy enriquecedor. Piensen que recién en el año 1988 tuvimos nuestro primero ejercicio técnico en teología. Hasta ese momento, eso. A mí me tocó, como decía Verónica, trabajar en distintas cuestiones de gestión en el departamento y en la facultad. Acá hay una foto del antiguo decanato con el equipo de gestión de ese momento. Y yo creo que la gestión en el vicedecanato fue mi última experiencia en cargo de gestión ejecutiva en la facultad, en el departamento. Pero, digamos, fueron épocas con muchas reuniones. Yo me acuerdo de muchas reuniones de área, de comisiones. Y desde el 95 al 2005, yo creo que ocurrieron cosas muy importantes en la historia del departamento. Una cosa que yo creo que fue muy importante para la consolidación de las actividades nuestras fue la generación de los convenios con el Servicio Geológico para generar todas las 4 que hicimos. Y yo creo que eso fue muy importante porque primero que fomentó el trabajo grupal de todos los proyectos, de todos los que estamos trabajando en el departamento. De alguna manera mostró el potencial que había acá para generar información nueva y avance para la tecnología de la provincia. Y obviamente hizo que los que trabajamos en distintas disciplinas nos intercambiáramos, nos complementáramos y tratábamos de sacar un producto común como para la soja y los mapas. Ahí vemos, en esa época ya teníamos la Chevrolet que llegó en el 88 y la Ford del año 92. Y ya salíamos en otras condiciones al campo. Y creo que fueron épocas para mí muy, muy productivas. El otro hito que yo pongo en esta transformación institucional fue la primera formulación de los proyectos. Hasta ese momento, todo lo que nosotros discutíamos sobre las capacidades institucionales y los problemas institucionales eran básicamente discusiones del pasillo. En la época de, algunos se acuerdan del nombre del Bello, fue un secretario de políticas universitarias, en donde los proyectos FOMEC no llegaron de manera gratuita, llegaron para tratar de ver cómo era la anatomía de la información que manejaban las universidades, que por una cuestión de autonomía, el gobierno generalmente no llegaba a donde se bien. Pero a nosotros nos sirvió muchísimo porque fue la primera vez que nos tuvimos que sentar a poner blanco sobre negro los problemas y las capacidades. Fue la primera vez que yo empecé a escuchar esto de fortalezas y debilidades, que había que aterrizarlo en un documento y que había que sustentarlo y explicar cuáles eran las cosas que nosotros pensábamos que podían favorecer nuestra confianza, por qué, cómo y para qué. O sea, yo creo que eso fue la primera vez que nosotros empezamos a pensar con más seriedad dónde estamos y hacia dónde queremos ir como departamento, como facultad y como institución. Otro hito para mí fue la creación del Departamento de Geología. Ustedes saben que hasta ese momento éramos el Departamento de Geología y Minería. No fue un buen maridaje con minería, teníamos visiones diferentes de enfoques académicos, y yo creo que el divorcio fue en mejores términos de lo que fue la convivencia, pero creo que la creación del departamento fue también algo en donde permitió digamos, focalizar las energías
en cosas más productivas. Ustedes piensen que más o menos en mediados de los 90 primaba un poco esta cuestión de, bueno, ¿cuántos alumnos tenés? ¿Cuántos profesores? ¿Cuánto sale? Había esta cuestión de la meta. Y geología tenía pocos alumnos, no tenía materias de servicio, entonces estaba en una situación, digamos, de política académica bastante desventajosa. Si a eso le agregamos que había una condición interna de minería que no permitía enfocar los esfuerzos hacia donde realmente hubieran sido más productivos, entonces teníamos una serie más que debilidades de amenazas en cuanto a la continuidad institucional. Yo creo que, además de todo el cambio macropolítico, también la creación del departamento ayudó a eso, digamos, a superar todas esas cosas. Y el otro punto que yo rescato también muy importante, en línea con lo del FOMEC, fue la primera acreditación del CONEAU de la carrera del doctorado, donde en el FOMEC nos habíamos orientado más al grado, y acá tuvimos que conceptualizar de una serie de cosas importantes y de proponer, de entender por qué nosotros pensamos, digamos, una buena categorización de nuestros desarrollos de posgrado. Y también hubo que sentarse, pensar, dudar, hacer mucha autocrítica respecto a los caminos a seguir y las estrategias productivas. Así que cada una de estas instancias yo creo que fueron instancias de crecimiento muy importantes para el Parlamento y yo creo de la institución en general. A partir de 1994, mi actividad, fundamentalmente por mi orientación en las investigaciones que tenían que ver con geología de terremotos y peligro sísmico, algo que, digamos, desarrollaba mucho más fuera de San Luis que en San Luis, y también por una cuestión de estrategia de cómo potenciar mis investigaciones. Entonces, yo siempre traté de asociarme con colegas o con iniciativas de otros países, por un lado, por el contacto en sí, por otra parte, por la posibilidad que se implicaba para la tarea de investigación. Entonces, desde entonces, bueno, participé, pongo acá los más importantes, pero participé en varios proyectos que también fueron puntos determinantes para no solo hacia dónde se dirigió mi carrera, sino también cómo se desarrolló. En el 94, y siempre buscando parientes de las sierras pampeanas en otras latitudes, hicimos un recorrido muy importante por las Rockies y por las fallas activas de California y Nevada, que me dio realmente una visión mucho más regional de los problemas de nuestras sierras pampeanas y cómo pueden aplicar la resolución o el reconocimiento de la geología de otro sector a estas cuestiones. En geología es muy importante los análisis comparativos. Si bien cada roca tiene su DNI, cada región tiene su huella digital, pero es muy importante poder comparar las cosas en un lado, como las tenemos acá, cómo las analizan los geólogos en un lado que tiene una formación académica o ideas inclusive diferentes, y qué podemos aprender nosotros de eso para aplicarlos acá. Así que todos estos viajes fueron experiencias muy, muy productivas. Yo no sé si puedo poner un poco o 20. En el año 95, también en el marco de estas iniciativas internacionales, hicimos una expedición tratando de recorrer las cicatrices del terremoto continental más importante del siglo XX, en varios terremotos que ocurrieron en Mongolia. Y eso también fue muy importante porque es un mes, poco más de un mes, compartiendo, o sea, no había carretera, como ven ahí, era todo campo traviesa, con una especie, una versión 4x4, un minibús ruso y un camión ruso, un par de jeeps, que eran los únicos que podían andar por esos caminos, que son prácticamente un mes llegando hasta la frontera con China, y bueno, realmente las cosas que vimos y las discusiones que había a cada momento entre gente que tenía conceptos muy distintos del fenómeno en sí, fueron absolutamente enriquecedoras. En algunos casos teníamos que hacer escaleras humanas para medir la escarpa. Toda esta escarpa, esto que ustedes ven acá, se produjo en el lapso de 3-4 segundos durante el terremoto ese de 1957. Y acá estoy festejando mi cumpleaños número 40,
justamente en Mongolia, como ustedes ven, esto debe haber sido, no me acuerdo bien, pero debe haber sido en los últimos días de viaje, a juzgar por el estado de la ropa. Y de las caras y las barbas ya llevamos bastante tiempo sin un baño, que aparte la poca agua que encontramos en el desierto teníamos que disfrutarla con los camellos. Los camellos nos estaban acercando. Muchos recuerdos también de workshops o iniciativas de trabajo de campo con colegas de distintas regiones, en distintos lugares, para trincheras, un taller de campo que hicimos, tanto que hacíamos esos proyectos en Venezuela. En el 2001, y también gracias a todo este tipo de vínculos, tuve el privilegio de ser invitado como investigador en las dos instituciones líderes en el terremoto a nivel mundial, que son el Servicio Geológico de Nueva Zelanda y de Menlo Park, en California, Estados Unidos. Entonces, todo ese año fue prácticamente trabajo de campo, participé en trabajos de investigación y consultoría con el Geological and Nuclear Sciences y sobre todo en las áreas de San Andrés, en California, y en otros sectores de interés para el servicio geológico, que realmente fueron, bueno, trabajar con la gente que tenía todos los recursos para hacer todo lo que se le antojara. Fue realmente muy formador, al menos para entender cuál sería el techo de las posibilidades científicas y técnicas de mi temática en ese momento. También pudimos analizar y reconocer las estructuras del terremoto de Kobe en Japón. El terremoto importante que ocurrió, esto fue en el 95. En el 2000 los japoneses ya habían hecho un museo. Fíjense que estas son las rupturas, la falla que rompe. Eso ya tenía un tinglado, que habían hecho un museo para mostrarle a la gente qué es lo que pasa cuando ocurre un sismo. Entonces, esto lo habían recubierto con todo el bálsamo que se usa para la sección delgada, habían recubierto toda esa pared y no podían analizar con mucho detalle qué había pasado y cuáles son los efectos de la superficie del sismo y cómo había quedado la casa. Esto creo que fue, hice algunas fotos al azar, pero esto creo que fue el último taller de campo pre-pandemia en Brasil, temática completamente diferente. Después, uno de los últimos proyectos, yo creo muy importantes para mí, fue coordinar el proyecto de asesoramiento de riesgo sísmico para Sudamérica, básicamente porque me dio la oportunidad de visitar casi todas las localidades de fallamiento activo en los países andinos y en Brasil, supervisar, discutir con colegas de esos sectores, así que fueron, digamos, épocas muy productivas. Pero por supuesto, atravesando todo esto, los talleres de campo, los viajes con alumnos y colegas durante todo este tiempo, sobre todo con los alumnos, fue algo que guardo, digamos, muy gratos recuerdos. Ahí lo tenemos, este es el Minibus Ibeco, que ahí está el Giancarlo compartiendo la vianda, y Walter Ricci también acá haciendo cola. Está el Jojo Rebelde, el director del departamento. Y básicamente, yo creo que para mí, los trabajos de campo, como la mayoría de lo que fundamentalmente tenemos en contacto con los alumnos en clases teóricas, era una oportunidad diferente para conocer y sobre todo para intercambiar relaciones con ellos, ¿no? Es decir, sobre todo para conocerlos y en distintos ambientes, con frío, con calor, pero invariablemente la expresión que uno recogía era: yo cuando vi esto en el libro, cuando usted me lo contó en clase, jamás me lo hubiera imaginado de esta manera. O sea, pese a que los viajes de campo son un esfuerzo económico cada vez mayor para la institución, yo creo que son alternativas absolutamente necesarias para seguir sosteniendo. También para mí fue muy importante poder enseñar o compartir en el campo de actividades con estudiantes de otras universidades, sobre todo de otros países, porque realmente uno puede calibrar cómo piensan, cómo les enseñaron, cómo ven tal cosa, a qué le dan más importancia. Entonces, para mí, si bien yo estaba enseñando, pero como dice el título de la introducción, también esencialmente estaba aprendiendo, porque fue muy productivo para mí
y sobre todo tratar de trasplantar o extrapolar esa experiencia al aula de la universidad. Y obviamente los infaltables imprevistos en los trabajos de campo, a veces con campañas extremas donde había que meter la camioneta donde claramente no llegaba, pero bueno, realmente siempre tuvieron final feliz. Y todas estas cosas, sobre todo, digamos, el gran enriquecimiento para mí también fue el contacto con otras culturas, con otras formas de vida, y sobre todo con otras formas. Los infaltables bastianos, que tenían una sabiduría empírica muy difícil de encontrar en las universidades, y que nos enseñaban muchísimas cosas respecto inclusive de lo que nosotros queríamos ver. El contacto con culturas, esto fue en el 95, ustedes dicen que hasta el 91, Mongolia había sido un país satélite de la Unión Soviética y que no estaba abierto en absoluto al mundo occidental. O sea, cuando nosotros estuvimos por ahí, era como que prácticamente eran los primeros westerns que mucha de esta gente veía, y aún así era gente absurda. Ustedes piensan que los mongoles tienen una historia terrible. O invadían o eran invadidos. No quedaba, no quedaba piedra sobre piedra. Estas son las únicas construcciones que mantienen de Karakol, de la capital de Genghis Khan, o sea, de tierra arrasada. Pero aún así, es algo que me ha llamado la atención en muchas culturas. La gente es absolutamente hospitalaria. Yo me acuerdo que estábamos trabajando cerca de esta tienda, de repente salió la familia, ¿sí? Que nos preguntaran nada, nos pusieron esta alfombra ahí, nos pusieron té, el cumi, el queso, que ellos hacían, sin saber quiénes éramos y qué hacían. Este señor de acá, Michel Sebrier, es profesor emérito de la Sorbona en París, y yo le puedo asegurar que la silla que tiene en su oficina de París es mucho mejor que esta, que en cualquier momento se caería. Pero bueno, justamente los trabajos de campo lo que tienen es esto, ¿no? Uno tiene que tener una actitud muy dúctil, y además una sombra no se desprecia en la Sierra de Piedpalo, pese a que los habitaban, pero en una sombra es una sombra. Y obviamente los entrañables campamentos en el medio de la nada, esos días que dan el paso a cielos estrellados absolutamente indescriptibles, donde uno duerme afuera y puede ir viendo cómo cambia, se despierta viendo cómo cambia la posición de la Vía Láctea, esas fogatas que reflejan distintas sombras de los arbustos, distintas luminosidades de la ladera de los cerros, son realmente cosas que uno, más allá del resultado del trabajo de campo, se lo trae invariablemente consigo. Aunque a veces parezca que me hubiera bajado el colectivo en el medio de la nada, pero bueno, los cielos de estos desiertos son realmente increíbles. Pero volviendo a la pregunta del principio, ¿qué estuve aprendiendo mientras estaba enseñando? Si bien algunas de las cosas que estoy dando algún tipo. Yo creo que que para mí ejemplifica la docencia es la de ese sembrador, ese agricultor que va tirando semillas al vuelo. Porque uno prepara el suelo, prepara el surco, trata de que las semillas caigan dentro del surco, pero la docencia tiene esa magia que uno realmente no sabe cuál es la semilla que va a caer. A veces la que está en el surco no sale o sale torcida y a veces hay alguna que aparece en algunos lugares que uno no se lo espera. O inclusive uno ni siquiera llega a darse cuenta cuáles fueron las que germinaron y las que no. Me ha pasado de encontrarme con mucha gente que a veces ni siquiera sabía si había terminado la carrera o no, y me los encuentro como gente que aprendió 3, 4, 5 veces que estructural, en donde uno realmente pensaba que no sabía realmente si había transmitido todos los conocimientos o si habían sido asimilados, y uno lo ve después prestigiosos profesionales en pública, donde a lo mejor las exigencias son menores, pero siempre empresas privadas, donde claramente uno funciona o se va. Así que yo creo que eso es algo que, pese a que en la docencia muchas veces decimos, bueno, pero los chicos cada vez vienen con menos base, las empresas se quejan de que dicen, bueno, pero en la universidad también cada vez salen conociendo con más nivel respecto al conocimiento que deberían tener, pero aún así yo sigo encontrando gente que tiene excelentes desempeños en el mercado laboral, y eso realmente
dice algo. Así que esa metáfora para mí dice bastante. Yo creo que como profesional soy básicamente un producto de esta universidad. Yo no he estado en CONICET, sea bueno o malo. 2 veces en mi carrera he tenido financiamiento al circuito nacional, a la agencia. Básicamente lo que yo he hecho y lo que han hecho muchos colegas del departamento son aprovechar las oportunidades que nuestra institución nos ha dado, básicamente con el sistema de ciencia técnica, y en mi caso también aportando a un fuerte componente asociativo con colegas de afuera. Pero yo creo que de alguna manera lo que yo he hecho, y si bien también nunca le pedí mucho a la universidad, creo que solamente una vez apliqué a la ordenanza 190, pero sí es muy importante que la universidad siempre ha apoyado, al menos con no, digamos, con acompañar los pedidos. Yo creo que eso es muy importante cuando uno escucha la historia de otros colegas, del concurso, que la licencia, que se la dieron, que no se la dieron. Yo creo que eso en la universidad me parece que habla bien de una salud institucional, porque ha trascendido a todas las cuestiones políticas, las cuales digamos, ha transcurrido en mi trayecto. Yo creo que eso es muy importante destacarlo, porque también sin ese elemento favorecedor, el desarrollo de mi actividad hubiera sido diferente. Así que yo siempre voy a estar reconocido y agradecido a la universidad por esa plataforma. Si uno lee, dice, bueno, es el lugar de la institución, sí, pero a veces esas cosas, esas condiciones no se dan. También es importante recalcar que eso fue hecho dentro de un modelo, de un paradigma de trabajo, y yo creo que ya no es sustentable. Nosotros antes podíamos, con los proyectos de ciencia y técnica, podíamos financiar tesis de licenciatura, tesis doctorales. Ahora eso ya no es así. Ahora un subsidio de ciencia y técnica sirve básicamente para cargar 3 veces el tanque de la camioneta. No va a ningún lado. Pero ¿cuál es la reflexión? Yo creo que eso es obviamente un desafío, pero tenemos que ser creativos para tratar de entender las oportunidades que hay en ese desafío. Y les pongo como ejemplo el tema de la autoevaluación de la acreditación. Nosotros hicimos cuando escribimos el primer proyecto de FUMEC, aparte de tratar de formatearnos sobre qué teníamos que entender, cómo entender el compact disc que en ese momento había que llenar, ¿se acuerdan? Eso fue el año 97. Este año, el año pasado, cuando hicimos la acreditación del doctorado, había un soporte institucional completamente diferente. Nosotros tuvimos un equipo detrás que funcionaba, que sabía qué había que hacer, que había talleres formativos, y eso yo creo que es sumamente importante. A mí me parece que posiblemente ya existe una rama como se debiera. Yo creo que sobre todo los jóvenes investigadores tienen que formarse para saber qué productos tienen que vender, entre comillas, para conseguir un financiamiento que cada vez más escaso. Entonces, así como tenemos un soporte que nos dice cómo presentar, cómo acreditar todo esto, creo que es importante enseñar a los investigadores cómo generar el dossier y tener un valor agregado a lo que ellos están haciendo, lo que están investigando, y cuál puede ser el interés de eso para las distintas agencias, para los distintos colegas, estimularlos a la interacción en conferencias internacionales, sobre todo a la interacción con otros colegas, para tratar de conseguir elementos asociativos que acá es cada vez más difícil, más o menos mi sugerencia. Y también pensando hacia los desafíos que quedan para los que nos siguen, yo creo que hemos venido de una educación muy basada en contenido, ¿no? Esta universidad enciclopedista y bonapartista, europeísta que hemos de alguna manera concebido y que hemos desarrollado, a mí me parece, y esto lo iba aprendiendo más sobre el final de la carrera, a mí me parece que deberíamos migrar menos en contenido, obviamente sin bajar la calidad de los mismos, pero más en las habilidades que el futuro profesional, el futuro investigador requiere, cómo asociarse, el tema del pensamiento dúctil, ¿no?
tema de saber qué es lo que yo hago, cuál es el valor intrínseco que tiene eso y cómo lo puedo comunicar. En la geología, por ejemplo, la interacción multidisciplinaria es cada vez más determinante. Las respuestas que la sociedad le exige al conocimiento que genera la geología, ya sea en cambio climático, en problemas ambientales, en recursos estratégicos, territorial, cada vez requiere que lo que nosotros hagamos tenga la capacidad de ser comunicado a gente que no son geólogos. O sea, los usuarios finales de nuestros datos incrementalmente no van a ser geólogos. Y nosotros hemos sido formados para comunicar geólogos. Tenemos una jerga técnica un poco complicada, que no siempre es bien leída o interpretada por la persona que no tiene una formación geológica. ¿Y cómo transmitir ese dato? Que tiene que estar técnicamente bien, solvente. ¿Cómo transmitirlo a alguien que no tiene la capacidad técnica para entenderlo? Es algo que la universidad no está generando y que para mí es fundamental. Porque digamos, el requerimiento del dato geológico va a seguir existiendo en la medida que se considere su utilidad. Si no, va a ser un informe que va a ser metido en un escritorio y carecerá de trascendencia. Mostrar simplemente este ejemplo, ¿no? Esto fue una de las últimas actividades que a mí me tocó hacer para la Agencia Internacional de Energía Atómica, en donde nosotros tuvimos que ir a Jordania para hacer un informe, un juicio crítico sobre un informe para el siting de un reactor nuclear que había hecho la Comisión de Energía Atómica de Corea, que había sido objetado por una consultora británica, y en donde el gobierno jordano, junto con los geólogos de quien proveía la tecnología de financiamiento, que era Rusia, querían saber dónde estaban metiendo la plata. Entonces, tuvimos obviamente varios días de estudio acá, pero ahí en Jordania hubo que ir al campo, explicar a gente que no era geóloga, acá este señor de Rusia, este señor de Jordania, esto también. Él era ingeniero, es geólogo, el volcanólogo y este colega de Japón, ingeniero nuclear. Entonces nosotros teníamos que producir un documento sólido técnicamente, pero además que pudiera transmitir adecuadamente la decisión. O sea, a la persona no le interesaba si el último movimiento de la falla fue Holoceno, fue Pleistoceno, sino básicamente qué decisión tenían que tomar en base a eso. Entonces, acá es donde yo hablo del pensamiento útil y de la maleabilidad de las habilidades, porque yo no solamente tengo que poder analizar de manera correcta un conocimiento técnico que sea solvente, sino que eso tiene que ser transmitido adecuadamente a la persona que tiene que tomar la decisión. Yo creo que eso es algo que la universidad, la geología, tiene que abocarse rápidamente a que nuestros profesionales incorporen estas habilidades que no necesariamente son habilidades en cuanto a contenidos, pero en cuanto a transmisión de conocimiento. Y para cerrar, la última reflexión es que los geólogos, cuando estamos subiendo estas crestas, cuando la cumbre todavía queda lejos, cuando tenemos calor, tenemos frío, tenemos hambre, el campamento queda cada vez más lejos, uno inevitablemente se pregunta, si yo tuviera que cobrar hacer este trabajo, todo esto, ¿cuánto cobraría? Pero después uno llega al campamento, se encuentra con esos cerros estrellados, con esas fogatas, llega a lugares en donde jamás llegaría como turista o, digamos, en otra calidad. Se encuentra con amaneceres mágicos, se encuentra con atardeceres espectaculares. Entonces, ahí uno reformula la pregunta y dice, ¿qué pagar para hacer todo esto? ¿Cuánto tendría que pagar? Bueno, la idea de esta charla fue mostrarle con estas fotos que al menos en mi caso esta ecuación tuvo unos términos absolutamente positivos, así que estoy muy agradecido por toda la trayectoria que ocurrió durante todos estos años. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. A continuación, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, junto con el Departamento de Geología, quieren homenajear al doctor Carlos Costa por sus 40 años de docencia e investigación en la Universidad Nacional de España. Para eso, al director del departamento, Daniel Sales, a decir unas palabras. Buenos días a todos, señor rector, señora decana, vicedecano, autoridades de la facultad y del rectorado, amigos, familias, colegas, alumnos. Bueno, en primer lugar agradecer a la facultad por esta hermosa organización de esta charla, que fue bastante recopiladora de la historia de Carlos, y también agradecer y felicitarlo porque quieren vincular a los colegas egresados que están empezando a través de la plataforma y del canal de YouTube. Eso es fundamental. Lo que acá le vamos a entregar es una simple, nada más un simple anillado. Pero este simple anillado tiene una significación muy importante. Esto, cuando digo que lo vamos a hacer en nombre del departamento, que son los alumnos, los graduados, el personal docente y el personal no docente. ¿Por qué? Porque estamos acá entregándole lo que fue la evolución de todo el proceso para que Carlos fuera mencionado como profesor designado por los profesor emérito. En este recuadro tenemos no solamente la resolución, sino la nota que fue acompañada por más de 30 avales. De esos 30 avales, más de 20 avales fueron extranjeros. O sea, muchos países de Sudamérica, generalmente son de los servicios geológicos, otros de las universidades, de América, de Europa, de Nueva Zelanda, de Japón, de muchísimos lugares que están todos acá. Y lo que quisimos es que Carlos tuviera primero las actas que fueron de aval del departamento a través de su área, su consejo departamental, las cartas de recomendaciones de los estudiantes y de todos los colegas que de alguna manera estuvieron trabajando y viviendo la experiencia profesional con Carlos. Cada una de ellas tiene un desarrollo muy importante. Carlos, si quieres decir algo también. No, agradecido. Muy lindo recuerdo. Muchas gracias por el gesto. Muy bien. A continuación, tenemos el agrado de compartir con todos ustedes un video que hemos realizado con colaboración desde la facultad y el departamento de para homenajear al doctor Carlos Costa. Desde mi lugar elegido para el retiro, aprovecho esta oportunidad para saludar a mi entrañable amigo, compañero y consejero. Os recuerdo que el día que llegaste de Bahía Blanca, donde rápidamente hicimos amigos, sostenidos en mi tiempo. No dudo que seguirás aportando tu libertad de experiencia, aportando a la geología, has demostrado toda tu trayectoria. Un abrazo grande. Hasta el próximo. Tuve la oportunidad de dirigir una apoyada tanto en el campo de tesis de licenciatura como en doctorado. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerlo y admirar bastante su capacidad y su claridad meridiana en cuanto a sus pensamientos y en cuanto a sus ideas, no solamente desde el punto de vista geológico, sino también en general, ¿no? Cuando había problemas que resolver. Siempre aportó una opinión muy clara al respecto, brindando soluciones que parecían mucho más complejas. Yo tuve la oportunidad de viajar al exterior y eso fue fundamentalmente gracias en parte a él, no fundamentalmente, pero sí apoyó hacia cartas de recomendación
hice una perspectiva realizar el exterior y nunca le agradecí. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para darle las gracias, Carlos, y bueno, haberme permitido formarme en matemáticas que me apasionan, tanto como tecnología como en informática, que puede ser a propósito. Pero eso por el departamento, y creo que este conocimiento que te han hecho, o que se te hace, es totalmente merecido. Así que bueno, felicitaciones por todo. Dicen que la vocación es la espina dorsal de nuestra vida. Yo creo, Carlos, que todos sabemos de tu vocación por la generación, por la transmisión y por la aplicación del conocimiento. Yo creo que este es un buen momento y un buen ámbito para agradecerte y para reconocerte esa vocación de servicio tuya tan importante para todos nosotros. Un saludo muy grande. Sí, profesor. Mi profundo agradecimiento al doctor Carlos Porter por haber sido un jefe de cátedra en la desempeñé como mi director de trabajo y tesis, que me permitió profundizar en todos los conocimientos acerca de geología estructural y que digo que salvar la buena predisposición para generar conocimiento y recursos humanos en ese sentido, en la cual también destaco la característica de aunar a su equipo docente a sus proyectos de investigación y secretarios por turnos. Agradecimiento a la representación de todos los alumnos de la licenciatura que tuvimos el privilegio de tenerlos con todos, y en especial a nosotros por haber sido uno de los últimos cursos que tuvimos materias de geografía estructural en segundo año de la carrera. Sí, creo que en nombre de todos los alumnos podemos decir que el profe siempre en todas sus clases nos enseñó de manera didáctica, fácil de entender, y siempre demostró su profesionalismo y nos trató de inculcar su trayectoria y para nosotros poder seguir sus pasos. Sí, por todo esto es para muchos de nosotros un ejemplo a seguir y un referente. Así que le damos las gracias. Mis años de compartir con Carlos formación de grado y posgrado, puedo decir que hoy en día él sí es un referente para mí, que es un ejemplo de lo que es ser un investigador. Destaco su generosidad también de poder compartirme siempre lo que sabe, las herramientas para mi trabajo, y así también la cercanía, así su calidez humana, sobre todo en los momentos más críticos, de acercar una palabra de calma y de tranquilidad y poder evaluar todas las opciones que están en juego. Creo que también todo su trabajo, su trayectoria y los vínculos que ha generado a lo largo de su vida me permiten poder interactuar con varios grupos a nivel nacional e internacional, y eso obviamente potencia no solo mi vida profesional, sino también personalmente ayuda a crecer un montón. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero decir que es muy grato para mí participar en esta reunión y traer algunas reflexiones sobre lo que fue mi conocimiento y las cosas que hemos hecho junto con Carlos. Tiene muchos alumnos de doctorado, pero Carlos fue una persona distinta, una persona extraordinaria en ese sentido. Un día apareció por mi oficina acá en Buenos Aires, en el servicio arqueológico, y me dijo: doctor, quiero hacer una tesis sobre la tectónica de la Sierra Pampeana. Cuando me dijo eso, me sorprendió, porque en primer lugar no había mucho conocimiento, no había estudios realizados que demostrasen la existencia de tectónica de la Sierra Pampeana. Pero lo que es tan seguro y multiplicó el plan de investigación que tenía, que tomó el desafío y emprendimos esa tarea en forma conjunta.
Tuve oportunidad de ir al campo. Ocurrió algo raro, porque normalmente cuando uno va al campo le explica a los alumnos que creo que tienen que hacer, que tienen que hacer. Esto fue completamente diferente. El doctorando le explicaba al director cuáles eran las habilidades que estaba buscando, qué es lo que había visto, y realmente tengo que reconocer que aprendí mucho más de él que pude enseñar. Y así fue como en 1992 presentó su tesis doctoral, que hace 30 años, y he podido ver cómo en esos 30 años crecido académicamente, Carlos. He visto cómo poco a poco se fue convirtiendo en un referente a nivel continental sobre las fallas activas y la arquitectónica de todo el continente. Demostración de eso fue el excelente trabajo que editó sobre las fallas de América del Sur en ese número especial de la revista Nacional Argentina. Y ya eso lo convirtió de hecho en un referente que continuamente es buscado para asesorar y para consultarlo. Lo he visto discutir con especialistas como Tom Rowell o Andrew Beck y otros, mano a mano, haciendo observaciones, y ahí me di cuenta realmente el nivel que había alcanzado. Yo particularmente muchas veces digo los resultados en los temas, o sea que no hay duda que es una de las personas que más sabe de la perspectiva del mundo del sur. Siempre cuando uno llega a la jubilación es bueno de que los colegas y amigos lo reconozcan en este pequeño amigo, así que no me queda más que decirte, Carlos, que la pases muy bien y recordarte que a pesar de que estás jubilado, queda todavía mucho para que vos puedas hacer y que puedas entregar a la comunidad. Así que muchos éxitos y adelante. Buenos días a todos los presentes. En nombre del Departamento de Biología, queremos estar presentes en este reconocimiento que la facultad le hace al doctor Carlos Costa por su. Carlos ha sido una persona que ha brindado muchísimo al Departamento de Biología, tanto de su formación docente como investigador. También ha participado en distintos lugares que lo ha llevado a estar siempre en la gestión, tanto del departamento como de la facultad, y lo cual ha generado una impronta que ha llevado a que este departamento tuviera un reconocimiento en el contexto nacional. Carlos es una persona que en su tecnológica de trabajo es conocida en el contexto sudamericano y también mundial, donde lo hemos visto esto cuando hemos solicitado la carta de comunicación de los distintos colegas de más de 15 países para proponerlo como profesor. Y eso es un reflejo de lo que Carlos representa en su sabiduría, su conocimiento, por lo cual creo que él siga trabajando con la universidad, esta designación tan importante que es el profesor extraordinario mérito, es un gran reconocimiento a él y lo que puede seguir brindando más allá del tiempo de trabajo, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias, muchos éxitos. Carlos es un gran padre y un gran geólogo, sigue siendo, aunque esté jubilado, pero bueno, eso nada más. Un gran abrazo a mi papá. Llevo un poco más de 30 años al lado de Carlos y es muy difícil sintetizar. De todas maneras, yo creo que lo más importante de destacar o de resaltar en esta situación es cómo él ha podido armonizar y equilibrar su pasión, su gusto por la naturaleza y su trabajo. Es una persona muy ávida del conocimiento, de la observación, de la contemplación y de profundo respeto. Entonces, él, a lo largo de su trabajo pudo combinar ese gusto, ese placer que tiene por la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza hablo de la fauna, de la flora y obviamente de la geología. Entonces, sus viajes siempre fueron parte paisaje, parte geológico, aún en épocas de veraneo o de viajes de fin de semana, familiares. Él siempre encontraba algo que
para observar geológicamente, y al revés cuando hacía viajes geológicos. Siempre he tenido un profundo respeto por la persona, por sus alumnos. Muchas veces lo he visto conmovido por situaciones particulares de algunos de ellos, y creo que se formó estimuladamente por su familia, sus decisiones, que me estimuló a viajar y que tuvo esas oportunidades, no las desaprovechó, obviamente, pero siempre con un aprendizaje muy grande porque rescataba absolutamente todo de todo y de todos. Sus grandes pasiones es esa, la naturaleza y su hijo. Yo no sé qué rol ocupo, pero su hijo es su otra gran pasión. Y por supuesto el cariño que siempre ha sentido por su familia, su mamá, su papá, etc. Gracias. La verdad que me sorprendieron, no esperaba esto. No entendía muy bien tampoco el sentido de la convocatoria. Verónica me decía, sí, queremos organizar una charla porque la semana de ciencia y técnica el año que viene, yo siempre que veo la semana de ciencia y técnica, pero bueno, algo habíamos hablado con Manuel de hacer una charla que había sido postergada, pero realmente la sorpresa de toda la gente que han convocado, el trabajo que se han tomado de ensamblar este video, que obviamente es un documento de oro para mí, que vale mucho más que cualquier diploma o resolución. Realmente, no sé cómo se la ingeniaron, veo un montón de fotos ahí que no sé cómo aparecieron o con qué alianzas estratégicas el director habrá contado para conseguirlo, aunque más o menos sospecho. Pero bueno, qué más decirle que estoy muy agradecido, no solamente al afecto de todos ustedes, sino voy a repetir también a la institución que me permitió desarrollarme, a la educación pública que me dio todas estas oportunidades y que obviamente nos de ser tan cuidadosos con nuestros recursos, con la manera que enseñamos, con la manera que investigamos. Así que esto es algo que no esperaba. La verdad que tengo que reconocerle que mantuvieron muy bien la sorpresa. Y muchas gracias a todos por venir y los que están también en el video online, que tampoco me iba a esperar. Buen día a todos. Les pido al rector y al vicedecano que pasen, por favor, más adelante, más adelante. Estaban invitados que saludaran antes de las 9 de la mañana. Bueno, la verdad que es un día muy lindo. Has recibido el saludo de todos los colegas de aquí, también colegas del exterior, de tus estudiantes, de tus becarios, y bueno, veo que todos se refieren a tu persona como un amigo, así que eso ya empieza a decir mucho de vos. También has recibido el saludo de la familia que está aquí presente, con mucho orgullo. Así que en un minutito déjenme que yo pueda mostrar mi orgullo de contar con una personalidad como vos, Carlos, en nuestra facultad. La verdad que creo que con lo que has contado, sin duda, has ayudado al crecimiento de esta universidad, has corrido la frontera del conocimiento sin ninguna duda de esta facultad, has ampliado el alcance de la facultad. De hecho, has puesto el nombre de esta universidad en muchas bocas, instituciones del extranjero, que de otra manera hubiera sido muy difícil hacer. Así que te agradezco muchísimo por eso. También en segundo lugar, creo que es de destacar, así como resaltamos su capacidad y su potencial académico-científico, también su calidad humana, creo que es extraordinaria, Carlos. Y creo que ha quedado también esto manifestado en
en la presentación, ¿no? Que después de cada etapa de tu vida, ahí pusiste una frase en rojo, y era resaltar cuestiones más personales, enseñanzas de vida que profesionales. Y eso marca un poco lo que es tu carrera, tu trayectoria. Bueno, a mí como decana no me queda más que estar súper orgullosa. Creo que en este periodo he vivido momentos difíciles como decana, vos sabrás, momentos, qué sé yo, algunos amargos por la situación que hemos pasado. Pero realmente hoy me siento privilegiada. Siento un enorme orgullo, un enorme honor representar a una institución que tiene a Carlos como docente emérito y que nos representa a todos, a esta facultad y a esta universidad. Creo que ha quedado de manifiesto que has abierto muchas puertas. Has ayudado a andar el camino de muchos estudiantes que hoy se encuentran acá. Y bueno, son un referente indiscutido nacional e internacional. Muchas gracias por eso. Bueno, este acto fue hecho con la complicidad del Departamento de Geología, bueno, y también desde tomó la posta es la secretaria de Ciencia y Técnica, quien ha visualizado perfectamente todos tus aportes en ciencia y tecnología, y también ha preparado un presente que te quiere entregar en nombre de toda la facultad, de recuerdo de tu paso por la facultad. Así que con esto finalizamos, te queremos dar las gracias. Esto no es una despedida, es un gracias a mitad de camino, más o menos. Es un punto después de 40 años de experiencia y bueno, queremos seguir contando con vos, porque además también al final, en el cuarto punto donde vos subtitulás, pensaba cuánta sabiduría, porque después de tantos años él pone, ya no hay que enseñar más por contenidos. Y es lo que después de tanta gente que piensa y piensa en la educación es a lo que se ha llegado, y de hecho todas las resoluciones de todas las carreras piden eso del profesional, los perfiles por sobre los contenidos. Así que muchas gracias a todos y gracias a vos, Carlos. Mil gracias. Ahora vienen las personas de fotos. Por favor, no se vayan a luz. Voy a pedir la foto para... Bueno, yo solo primero agradecerle a Marcela y a la secretaria, han estado realmente muy pertinentes con este homenaje a Carlos. Yo solo rescatar algunas cosas. Yo soy egresado de esta universidad, por lo tanto tuve la suerte de conocerlo a Carlos antes que él a mí. Yo ya sabía que un Carlos Costa de teología que era muy prestigioso. Y hubo palabras muy lindas acá, una de ellas es la vocación. Y la vocación es cuando el corazón le gana al bolsillo. Y a esta persona que está acá siempre el corazón le ganó al bolsillo, porque doy fe por amigos de la vida que he tenido de teólogos que me han contado sus años, que esta persona pudo elegir dónde trabajar siempre, y siempre nos eligió a nosotros, a la Universidad Nacional. Así que felicitarte, Carlos, y sobre todo algo muy lindo que se ve desde atrás. Se lo he visto siempre cuando Carlos hablaba. Es común que cuando un docente de la universidad habla, los chicos hablan así. Lo que no es común es sus pares, formados por él, con colegas del mismo nivel, también hablan así. Es realmente re emocionante ver eso, ver la admiración de sus colegas,
que se la ha muy bien ganado. Y también dijeron, siempre que Willy, Carlos excede la jurisdicción del pueblo. Es una persona que tiene un nivel de análisis sobre todos los temas, una particularidad y un nivel de espíritu crítico que es aprovechable para cualquier cosa. Si uno quiere saber de cualquier cosa cuál es el deber ser, se lo tiene. Cualquier cosa, de cualquier cosa, tiene un nivel de análisis de la realidad que realmente es muy bueno. Así que yo, como rector de la universidad, que es lo que me toca, pero sobre todo como egresado de la Universidad Nacional de San Luis, yo lo quiero felicitar y reconocer, y me parece muy bien que he hecho la facultad, porque esta universidad le hace falta muchos cambios, y gracias a Dios es el original. Lo felicito. ¿Vamos a sacar? Vení, Daniel. Sí, el sombrero todavía la uso. ¿Está todavía? Ah, lo deja, lo uso una vez que lo deja. Pero ya le tengo ganas. Ah, sí. Tengo un par. Para rodar. Acérquense todos a una foto. A la familia, entonces primero. Yo los saludo. Emoción. No. O sea, a mí me ponían en cara y decían, que algo grande que venga a la tribuna, que venga. Perdón, esto... bueno, no, está. Yo quiero agradecerle a todos, en particular a Daniel, que es el que le pone toda la pasión, las ganas, y que Carlos ahora, bueno, él no sabía que estábamos en contacto, su familia en Bahía Blanca han estado todos viviendo este momento con él, y particularmente dos de sus amigos, del cual uno está internado, y me dijo, quédate tranquila, me reservo el secreto, el secreto me lo llevo a la tumba, porque cree que se va a morir. Entonces, que lo llevo a la tumba no voy a decir nada. Así que bueno, a ellos también que pusieron todas esas ganas. Sí, muchas gracias a la gente que está ahí, porque también forma parte de la sorpresa y el reconocimiento que excede obviamente a lo que yo, seguramente a lo que yo. Así que gracias a todos por estar. La niña, debe sacar una foto por eso, pero ustedes son fan. Nadie dijo que hace los mejores asados de